bendición estar acá esta mañana, poder glorificar a Dios a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la predicación de la palabra. Como siempre les digo, creo que una vez lo dije, para todo el que se para aquí delante es difícil, porque el autor del libro que estamos predicando siempre está sentado ahí. Por tanto, uno tiene que ser cuidadoso y por eso el que predica la sana doctrina le cuesta tanto trabajo predicar o preparar un mensaje. Para mí es doble hoy porque tengo a dos de las personas que me han guiado durante estos años sentados aquí. Gracias a Víctor, hermano y pastor Víctor, por tantos años que nos visita hoy con Aurora. Gracias por venir nuevamente. Si hay alguien que nos visita además por primera vez o que nos visita, bienvenida. Es una bendición que esté con nosotros hoy. Bienvenida. Llevamos ya varias semanas, yo creo que meses, hablando del pecado. Y la semana pasada hablamos de el adulterio. En Mateo 5, específicamente 26, 27, estuvimos hablando acerca de cómo Cristo les estaba enseñando a los israelitas en ese tiempo y estaba discrepando con los judíos, con los líderes, respecto al concepto que ellos tenían del pecado y específicamente del adulterio. Y hablamos de que era un tema difícil. Era un tema difícil, sobre todo por el enfoque que Cristo le estaba dando en ese momento, que no era nuevo. Era un enfoque que había venido desde la ley. Lo que pasa es que los intérpretes de la ley lo habían mal interpretado y lo habían aplicado inadecuadamente en su tiempo. Sucede que este pecado es uno de los que más poderes tiene sobre las personas, el adulterio. De hecho, cuando alguien se atreve a coquetear con este pecado y se cree que está en control de él, generalmente lo que sucede es que es el pecado quien te está controlando y no puede salirte. Al punto que me atrevería a decir que no existe una persona que al menos una vez en su vida, ya sea adolescente, joven, a la adultez, no haya tenido que enfrentarlo de una manera u otra. Sobre todo, como vimos la semana pasada, en este mundo donde todo lo sexualiza, donde cada mensaje que te dan está sexualizado, donde cada libro que puedas leer tiene conceptos sexuales, donde a los niños en las escuelas desde pequeños le están enseñando ideologías raras y conceptos errados con respecto a la sexualidad, muy lejos de lo que Dios estableció en su palabra. Y que por eso es que nuestra sociedad hoy en día ve el matrimonio, la fidelidad sexual y la pureza moral, cuando uno trata de aplicarlo, no solo en su vida, sino cuando trata de defenderlo en cualquier escenario, lo ve como ¿qué? Como ridículo, lo ve como que causa risa y lo menosprecia. Generalmente hemos aprendido el pecado no pudiera existir si no existiera algo bueno. ¿Qué es lo que hace el pecado? Toma lo que Dios creó y lo transforma. A ver si me explico. No matarás no pudiera existir si la vida no tuviera valor. No mentirás o decir mentiras como pecado no puede existir si decir la verdad no tuviera valor. Y ahí una amiga me escribió esta semana y me dijo, ¿de qué vas a predicar el domingo? Y le dije, bueno, todavía no tengo título y ahí se me ocurrió. Y le di un concepto médico al título. No es raro que eso pase en mí. Le di un concepto médico y le voy a poner tratamiento bíblico del adulterio. El pecado es como un virus. Miren, el virus, a ver si me hago entender mejor. El virus entra al organismo y el virus por sí mismo no puede vivir. El virus tiene que beneficiarse de algo que ya está creado, que es positivo. Por ejemplo, el HIV, el COVID, él entra al organismo, se introduce, en el caso del HIV, se introduce en las células y se mezcla con el ADN de la célula humana. A partir de cuando él se mezcla con el ADN de la célula humana, él empieza a reproducir segmentos del virus que son malignos, pero aprovechándose ¿de qué? De algo que es bueno. Y así mismo trabaja el pecado. La sexualidad fue algo creado por Dios desde el principio y es algo positivo, diseñado para bien, como dice en Hebreo. Pero el pecado lo transformó.
El hombre al caer transformó la sexualidad y ocurre todo lo que vemos en el día de hoy. Sabemos que esta sociedad ha roto récords en cuanto a todo lo negativo respecto a la infidelidad, a los divorcios, al adulterio, a la fornicación. Pero esto no es algo nuevo. Esto no es algo nuevo. No se crean que este concepto y estas cosas son muy nuevas. En el siglo I, el mismo Pablo corrige a los corintios por el concepto que ellos le estaban dando a la sexualidad. Le escribe una carta a los corintios y hace alusión a un refrán que había en esa época y que la Reina Valera lo dice de la siguiente forma. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Qué quería decir este dicho? Ellos simplemente estaban viendo que las cosas fisiológicas o las funciones biológicas no tenían ningún significado moral. Como comer no tiene ningún significado moral. Dormir no tiene ningún significado moral. Ahora, en 1 Corintios, aquí en la pantalla van a tener un barcode donde van a estar todos los versículos de hoy. Si quieren, con su teléfono lo pueden escanear y van a acceder en la secuencia que yo tengo diseñado los versículos si les es más fácil. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 13, voy a leerlo ahora de la Biblia de las Américas, y dice así: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. O sea, los corintios les estaban aplicando ese tema de la alimentación también a la sexualidad, con el objetivo de seguir haciendo lo que les daba la gana. Si los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, y el sexo es una función biológica, ellos le aplicaban lo mismo. Y entonces estarían diciendo, el sexo es para el cuerpo y el cuerpo para el sexo. Para ellos era como comer, beber, como dormir. De hecho, no estamos muy distantes. Hay un dicho popular que en Miami creo que se oye mucho, porque Miami es Cuba, y si en Cuba se oía mucho, aquí tiene que oírse mucho. Y que es de mal gusto que la gente dice, si el cuerpo quiere fiesta, dale fiesta. No lo han oído nunca que los jóvenes lo dicen. Si el cuerpo quiere bebida, dale bebida. Y si el cuerpo quiere sexo, dale sexo. Funciones biológicas sin contenido moral ninguno. Pero ¿qué les dice Pablo al final de ese versículo, en la parte B de 1 Corintios 13? Dice, sin embargo, aclara Pablo, sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación. De paso, les comento que el origen de la palabra pornografía viene de la palabra fornicación en griego. Sino que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. La traducción en lenguaje actual lo dice de la siguiente manera: el cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas. Al contrario, debemos usarlo para servir al Señor, pues nuestro cuerpo es de Él. Más simple. Más simple. Lo que afirma Pablo es que el cuerpo es algo más que biológico. El cuerpo tiene un contenido moral. De hecho, les recuerda, más adelante, en unos versículos más adelante, le dice que cada uno de nosotros somos miembros, ¿qué? ¿Del cuerpo de quién? De Cristo. Le dice que cada uno de nosotros somos, ¿qué? ¿El templo de qué? Del Espíritu Santo. Y por tanto, somos del Señor. Y en el versículo 18 de ese pasaje, él le da la conclusión de cómo tenemos que hacer con este pecado. Y dice 1 Corintios 6, 18, y les dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La palabra huid que se utiliza aquí en griego es la palabra feugo, que quiere decir fugarse, escaparse, alejarse. Fíjense hasta qué punto Pablo le dice, ni siquiera te acerques, huye, escápate, fúgate, evita el pecado. Ahora, ¿cómo nosotros logramos eso? Que es el objetivo del tema de hoy. Por eso es que le puse tratamiento bíblico del adulterio. Lo primero que hay que hacer es reconocer que el adulterio es un pecado, ya sea de la mente o carnal, pero hay que reconocer que es un pecado. Y lo más importante es reconocer que es un pecado contra Dios. Si decimos, hemos afectado a nuestra pareja, hemos afectado a través de esto a nuestros hijos, a nuestros amigos, a las personas que nos rodean. Pero lo primero que hay que entender es lo que David le dijo a Natán cuando David es corregido por Natán después de haber pecado con Betsabé, y todos los que conocemos lo que pasó. Que David recapacita y le dice, he pecado ¿contra quién? Contra Dios. Es lo primero que dice. De hecho, cuando José es interpelado o asediado por la mujer de Potifar,
¿qué es lo que dice José? ¿Cómo he de pecar yo contra Dios? Él sabía que su jefe, su dueño, lo había puesto en función de todos, pero lo que estaba en la mente de José, ¿qué era? Que el pecado era ¿contra quién? Contra Dios. Ambos tenían muy claro un concepto que muchos quizás conocemos hoy, pero no lo entendemos. El pecado, ¿qué? Mata. El pecado genera muerte. De hecho, específicamente este pecado, en Levítico 20, del 10 al 21, que no lo vamos a leer en este momento, hay una serie de pecados relacionados con la fornicación y el adulterio, de eventos específicos, y todos son castigados ¿con qué? Con la muerte. Todos son castigados con la muerte. Apedreado tenía derecho. Se merecía el que hubiera caído en cualquiera de estas cosas. Y en número 25, del 1 al 9, es un pasaje aterrador. El pueblo de Israel estaba habitando en una tierra específica, y dice que el pueblo se prostituyó con las hijas de Moab. Cometió de todo en ese tiempo. Y la orden de Dios fue, y le dijo a Moisés, vaya y mate a todos los jefes del pueblo. ¿Ustedes saben cuál fue la conclusión de ese pasaje? Ese día murieron 24,000 israelitas por culpa del adulterio, que venía relacionado con otros pecados de idolatría y postrarse ante los dioses que tenían los moabitas en ese tiempo. Al punto que el mismo Pablo en 1 Corintios 10, versículo 8 lo menciona, cuando da un ejemplo de las cosas que no se pueden hacer. Recuerda, es que por esto que se hizo en aquellos tiempos, murieron 24,000 israelitas, producto de un pecado. Miren lo que dice Proverbio. Vamos a Proverbios 5, versículo 11, hablando de la mujer extraña. Tengo varios proverbios aquí, solo voy a mencionar este, y los demás se los voy a decir y están en la presentación. Dice Proverbios 5, versículo 11, la Biblia de las Américas. Dice, pero al final es amarga, hablando de la lengua de la mujer extraña, amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. O sea, era una muerte segura. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. ¿Qué es el Seol? El Hades, el camino, el mundo de los muertos. Dice, y al final, está previniendo, te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. Cuando te hayas consumido quizás de la enfermedad, por una enfermedad venérea, una enfermedad de transmisión sexual, o quizás por el cumplimiento de la ley sobre el pecado que cometiste, que llevaba ¿a qué? A la muerte. Y algo muy parecido dice Proverbios 7 y Proverbios 9. El adulterio mata. El adulterio mata. Y no solo lo decían los judíos. Los mismos romanos que hoy en día nos venden, que en esos tiempos eran muy liberales con respecto a la sexualidad y el adulterio, parece que no lo eran tanto. Ustedes saben lo que hacían los romanos con los adúlteros. Lo mataban a golpes por la cabeza. De hecho, los funerales lo hacían enfrente del templo de Venus para demostrarle a todos que la lujuria podía llevar a la muerte. Venus era la diosa de la fertilidad, de la sexualidad, del amor, de la belleza femenina. O sea, parece que no eran muy liberales. Y tampoco en el ámbito animal, que a veces nosotros lo vemos como que son muy liberales, tampoco era así. Ustedes saben que las cigüeñas, si una cigüeña abandona a su pareja, las demás le caen arriba y la despluman. De hecho, las tórtolas, las palomas tórtolas, solamente tienen una sola pareja en su vida. Los cisnes también. Así mismo es. Ahora, cada pecado, hermanos, hay que tratarlo como lo que es. Pero hemos visto específicamente que este pecado te lleva a muerte. Te lleva a muerte. Ahora, ¿cómo podemos hacer para protegernos? Habíamos visto la semana pasada que todo empezaba ¿dónde? En la mente, como decía Juan Carlos en la mañana. En la mente y el corazón. Aprendimos que nadie llegaba a la cama con otra persona si no había pasado por un proceso de ¿qué? De materialización de un pensamiento que comenzó, sabrá Dios, con un clic en el teléfono. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer nosotros es proteger ¿qué? Nuestra mente. Proteger nuestros pensamientos. Proverbios 4, 23 nos dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida.
Y ahora alguien dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el corazón con la mente? Le voy a leer la traducción en lenguaje actual. Dice, y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de vida. En la Biblia, cada vez que vean generalmente la palabra corazón relacionado con sentimientos y todo eso, se refiere al centro donde se procesan los pensamientos y la razón. Donde se procesa esto y se convierte luego en emociones y también en la voluntad de cada cual. Y esto causó risa por mucho tiempo. Esto causó risa. Bueno, ¿cómo el corazón piensa? Bueno, les cuento que hace pocos años se descubrió que en el corazón hay alrededor de 40.000 neuronas. 40.000 neuronas, son pocas comparando con lo que hay en el cerebro, pero esta cantidad de neuronas que hay en el corazón están vinculadas directamente con las decisiones que nosotros tomamos por intuición. La Biblia no estaba muy equivocada de que en el corazón se procesaban sentimientos. Por eso es que la frecuencia cardíaca se acelera cuando uno le pasa algo, cuando tiene una emoción fuerte, cuando uno está preocupado. Detrás de esto hay mecanismos bioquímicos y fisiológicos inmiscuidos. Ahora, vamos al hilo anterior de la conversación con respecto al corazón y la mente. Les voy a leer y les voy a acotar algo que dice Charles Swindoll en un libro que se llama Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad. Dice, debido a que la mente posee el secreto para volar, el enemigo de nuestra arma la ha hecho blanco de su ataque. Satanás sabe que todo es aquí. Cuando nosotros utilizamos el pasaje de Efesios 12, que lo dice algo así como de esta manera, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es claro que este pasaje está hablando de una batalla espiritual, como hablamos el viernes en casa, que nosotros no vemos, entre potestades de otro mundo, potestades de las tinieblas, principados, huestes espirituales, pero en la práctica nuestra, la batalla se celebra aquí, en el cerebro, en el corazón, en nuestra mente. Ese es el primer campo que nosotros tenemos que defender. Para no caer, como decía Jesús, cualquiera que mire a otra mujer que no sea la suya con lujuria, ya ha pecado ¿dónde? En su corazón, en su mente. Dice, porque cuál es su pensamiento, su corazón, tal. La semana anterior vimos que el corazón es malo, el corazón es engañoso y se refiere a la mente. Se refiere a que la mente es engañosa. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llevar todos esos pensamientos y poder controlarlos y protegernos? Pablo nos da una respuesta en 2 Corintios 10, versículo 5. Cuando Pablo está haciendo defensa y hablando de las armas del apostolado, dice Pablo, en el versículo 5 dice que tenemos que poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. No hay otra forma. Fíjense lo que quiere decir cautiverio, que es agarrar a alguien preso a la fuerza y llevarlo obligado. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Coge tus pensamientos, oblígalos y tráelos a los pies de Cristo. De hecho, solo no puedes si no es guiado por el Espíritu Santo. Por eso a la gente le cuesta tanto trabajo, porque no tiene la guía del Espíritu Santo, que no es hijo de Dios. ¿Cómo protegemos nuestra mente? Les voy a decir, no esperen que le traigo ningún secreto. Cuando hablamos de adulterio, la gente, ¿qué irá a decir? O cuando vamos a ver cómo nos protegemos del adulterio, ¿cuáles son las técnicas psicológicas? ¿Cuál es que? No es ningún secreto lo que les traigo. La primera respuesta a esta pregunta es muy simple. ¿Cómo nos protegemos? Inundando nuestra mente de todas las cosas de Dios. Así de simple. Parece algo, pero eso es lo que tú viniste a decir. No hay otra cosa que decir. Inundando nuestra mente de las cosas de Dios. Aprendiendo lo que Dios quiere para nosotros en cada situación específica, y la Biblia es clara en todo esto. El que tiene una mente ocupada en las cosas de Dios difícilmente está inventando o su mente anda volando en otra cosa. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo inundamos la mente en las cosas de Dios? Pues más simple aún, estudiando la Biblia, leyendo la Biblia y memorizando pasajes. Eso fue cuando yo estaba en la primaria. No, si es cuando estaba en la primaria, yo estaba embarcado, porque yo nunca conocí la Biblia en la primaria. Hay que cambiar los pensamientos viejos que tenemos de esta sociedad que nos vendió con respecto al adulterio, a la fornicación, a todas estas cosas, cambiarlo por versículos bíblicos que hablan la verdad de Dios al respecto de este tema. Por ejemplo, mencionamos unos proverbios y los tienen ahí los que escanearon. Memoricen estos proverbios, memoricemos lo que Jesús nos enseñó con respecto al adulterio, o memoricemos versículos relacionados con el matrimonio, con otras cosas que nos puedan llevar a cometer adulterio.
Hay que leer la Biblia, hay que meditar en ella. Escribe los versículos, escríbalo y medite en él todo el día hasta que se lo aprende. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes les pasa lo que me pasa a mí, que te cuesta trabajo memorizar. Que ya la mente no es la misma que hace 20 años atrás cuando yo tomaba un libro de anatomía y lo recitaba de arriba abajo. Yo sé, pero no es imposible. ¿Por qué no es imposible? Porque no depende de ti. Depende del Espíritu Santo, que es el que te va a hacer que tú llegues al objetivo que Él quiere lograr. ¿De qué otra forma inundamos nuestra mente? Ya aprendiste el versículo, ahora tienes que aplicarlo, tienes que llevarlo a ti, tienes que apropiarte del versículo. ¿Tú sabes qué les recomiendo? Aplíquenlo a la primera persona del singular. Yo. Cada versículo que tú leas, aplícatelo. Yo no cometeré adulterio. Yo no miraré la mujer o el hombre de otro. Yo huiré de la fornicación. ¿Te lo aprendiste? Ahora aplícalo. Yo no le seré desleal a mi esposo y esposa. Yo y mi esposa somos ¿qué? Una sola carne. Aplícalo. Yo, por ejemplo, lo uso mucho cuando voy al dentista. Yo no temeré. Y estoy ahí sentado y no temeré. Y no temeré. Tú no irás al dentista. Aplícalo. Y hay otra cosa muy importante, la oración. La oración, pero la oración específica al tema que estamos hablando. Y alguien dice, ¿para qué me están dando esta lata si yo en mi vida le he montado cacho a mi mujer o a mi esposo? Hablamos que el adulterio es en el cerebro, por eso nos afecta a todos, porque estamos expuestos constantemente a un bombardeo de sexualidad donde quiera que vayamos. Que no lo voy a repetir porque lo hablamos la semana anterior, pero cada paso que damos nos venden una mercancía relacionada con la sexualidad. A la hora de orar, sea sincero con Dios, dígale lo que le pasa, qué es lo que usted está enfrentando. La palabra es clara en eso, nos dice, derrama tu alma delante de Dios, delante de Cristo, para que Él te pueda guiar. En el tema de la oración no voy a abundar mucho porque tenemos quizás tiempo para hablar bastante de la oración, pero Santiago 1.15 es claro y te dice que si alguien ha pecado, ore con fe y será perdonado. De eso hablamos la semana pasada también. Tenemos un Dios que es fiel y justo para perdonar si uno se arrepiente de corazón con respecto a este tema. Pero aún más, Dios no solamente es fiel y justo para perdonar, Dios te da todas las herramientas, absolutamente todas las herramientas para salir, primero para que no entres y para si te entras, salirte del pecado. El mismo pasaje de Pablo donde él menciona a los 24,000 israelitas que murieron, él lo concluye después que él habla del tema de la fornicación. Unos versículos después nos dice que no nos vendrá ¿qué? Tentación que no podamos soportar y que Dios proveerá la vía para salir de ella. Esto está en 1 Corintios 10:13. Dios te va a proveer los recursos necesarios. De hecho, no es que los va a proveer, es que ya los ha proveído porque su palabra tiene todas las herramientas necesarias para esto. Hasta aquí hemos visto 3 cosas. Primero, que el adulterio es un pecado mortal y que es necesario cuidar nuestra mente y que lo logramos ¿qué? Leyendo la Biblia, memorizando pasajes, aplicándola a nuestra vida y orando específicamente por cada situación. ¿Qué más debemos hacer? Una de las cosas que debemos hacer, Cristo nos los da en la respuesta al pasaje donde él estaba discutiendo con los fariseos. Les dice, versículos después, le dice, arranca tu ojo, córtate tu mano. Y si recuerdan, es lo mismo que le dice cuando tú eres piedra de tropiezo para otro, le dice lo mismo. Arranca tu ojo y córtate tu brazo. Claro, recordemos que esto no es literal. No vaya a salir alguien diciendo ahora que yo les mandé a sacar su ojo. Esto no es literal. Pero ¿qué nos enseña la Biblia respecto a eso? Ustedes se recuerdan cuando David y Betsabé. Voy a leer segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Dice, al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto hermoso. La gente dice, bueno, pero ¿qué hace Betsabé bañándose ahí adelante de todo el mundo? ¿Verdad que es cara dura esta mujer? Lo que pasa es que el terrado donde estaba parado David era el terrado más alto. Y desde el terrado del rey
se veían los patios interiores de todas las casas y era normal que alguien se estuviera bañando en el patio interior en esa época. Lo que pasa es que David estaba viendo. Pero el pecado de David no es ver específicamente, porque por ver no te van a sancionar. Lo que pasó es que una de las acepciones del verbo ver que se utiliza aquí es la palabra contemplar. David literalmente estaba viendo, pero David se quedó contemplando al punto que dice que vio que la mujer era ¿qué? Hermosa. Porque si usted se va a proteger y ver a alguien desnudo, lo primero que tiene que hacer es retirarse. Si David se retira, no se hubiera dado cuenta que la mujer era hermosa. Y ese fue el pecado. Le dio entrada a la tentación. Se quedó mirando, se quedó contemplando. Que de hecho David ni siquiera tenía que estar ahí. Recuerden que los generales de David estaban ¿dónde? En la batalla. Y David por perezoso se quedó. Lo que él había hecho por tanto tiempo, decidió quedarse. Como dice un dicho, una mente desocupada es un taller para Satanás. Lo mismo estaba haciendo David. Poniéndose, se expuso desde ese terrado, que dicho sea de paso, ese mismo terrado fue donde su hijo Absalón tomó a todas las mujeres de David. En el mismo terrado donde él empezó el pecado contra Betsabé y por el cual Dios lo castigó. Tiempo después. Nosotros estamos propensos a transformarnos en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que tocamos. De hecho, eso fue lo que Dios diseñó para que nos llegara toda la información del medio. El olfato, el oído, la visión, el tacto, el sabor. De hecho, usted va al cine y le ponen una publicidad de Coca-Cola y cuando usted sale, usted va a querer tomar. Los psicólogos lo saben. Utilizan tus sentidos para generar en ti deseos. Y es de eso de lo que nosotros tenemos que protegernos. Sobre todo la visión. La visión tiene conexión directa con el cerebro. Es un nervio craneal que sale directo. De hecho, la distancia es bien corta. Pero miren cómo Job utilizó esto. Vayamos al libro de Job, capítulo 31, versículo 1. Cuando Job está afirmando su integridad, todo lo bueno que él había sido y había hecho. Y al principio de ese capítulo dice, hice un pacto con mis ojos, ¿cómo podría entonces mirar a una virgen? Me gusta después la traducción en lenguaje actual y dice lo siguiente, yo siempre me propuse no mirar con deseos a ninguna jovencita. Qué simple se lo trazó Job. Y en este punto me gustaría dejarle algunas preguntas de reflexión. ¿Estás alejando tu vista de las cosas que no te edifican y te pueden hacer pecar? ¿O sigues jugando con fuego confiando que no te vas a quemar? ¿Qué dice Proverbios 6, 27 al 29? Dice, ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. O sea, si te enredas con la mujer de otro o con el esposo de otra, no vas a quedar sin castigo. ¿A qué estás dándote el lujo de exponerte? ¿A la televisión? ¿A Facebook desmesuradamente? ¿A Instagram? ¿A TikTok? ¿A qué te estás exponiendo? Lo otro es, háganse esta pregunta. ¿Qué pensaría Jesús o qué pensaría Job que decidió no mirar a ninguna mujer que no fuera su esposa de las películas, series televisivas, videos, fotos, libros que lees? ¿Qué pensaría Job de las cosas que nosotros podemos ver a diario? ¿Qué permites tú que tus hijos vean? ¿Estás peleando a diario contra las tentaciones a las que te expones? Porque esto es diario. Esto es una pelea que es diaria en este mundo que estamos viviendo. Yo sé que a veces no podemos evitarlo, ¿verdad? Si tú vas a la playa, lo más fácil que pase es que te encuentren a 10 personas semidesnudas. Si tú vas al centro comercial, las chicas, en el caso de los hombres, las chicas están con menos ropa y cada día la ropa es más corta y cuesta más cara. Emplean menos dinero para producirla y cada día es más cara. Yo sé que es difícil, pero estás dejando tú, como dice el dicho, que las aves hagan nido en tu cabeza. Porque es cierto, tú no puedes evitar que las aves vuelen sobre ti, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza y que esos pensamientos tengan un paso adelante. Por eso el otro punto importante es establecer barreras.
establecer barreras con respecto a este tema. Recuerda que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tradicionalmente, ¿dónde estaba el templo? En la ciudad. ¿Y la ciudad estaba qué? Amurallada. Yo siempre pongo este símil. Si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Dios nos dio su ley para protegernos, como una valla de contención para protegernos. La gente dice que la ley que Dios nos dio era una obligación y que nos obstina la vida. Para nada. Recién vi uno en Facebook que un muchacho quería quería cruzar una valla y entonces abajo decía mandamientos de Dios. Y él dice, ya estoy cansado de esta cerca. Y el otro muchacho le dice, no brinques. Y la imagen, cuando pone el muchacho brincando, dice, realmente no era una cerca, que al lado allá lo que había era un barranco. Le dice, era una malla de contención para evitar que te caigas. Por eso yo siempre les digo, protéjanse, establezcan una barrera de contención a través de nosotros. Si alguien se te acerca con malas intenciones, en el caso de los hombres, muéstrale tu anillo o te lo quitas. ¿Qué hace? ¿Te lo quitas cuando vas a trabajar? Para que nadie te vea. Bloquea los sitios web que no se edifican. Bloquea las películas que no edifican. Haz lo mismo con todos los canales de televisión, con las series musicales, con los lugares que visitas. A mí me llama mucho la atención esto. Nosotros queremos que nuestros hijos sean santificados, que sean buenos cristianos, pero pregúntese, ¿a dónde lo llevamos? Sí, hay restaurantes que hacen buena comida, pero ¿qué música te venden? Entonces, si todos los domingos sales de la iglesia y te vas a ese restaurante donde lo que te venden de música es algo inadecuado, o donde los videos que ponen, que me ha pasado, de hecho, no he ido más, son videos de chicas dándose besos y chicos dándose besos. Entonces, ¿para qué estás viniendo el domingo a escuchar este mensaje? O si después hay un concierto de alguien que la música que promociona no es adecuada, ¿por qué permites que tus hijos vayan? No solo por qué permites que vayan, ¿por qué los llevas? Establece una barrera de contención alrededor de ellos. Yo siempre he dicho que el ministerio infantil es el ministerio más importante de cualquier iglesia. Ya nosotros tenemos una personalidad creada. Ya tenemos una mente que nos permite defendernos, pero ellos no. Ellos todavía no están preparados para eso. De hecho, con todo este tema de la ideología y que hemos hablado otras veces, la frase típica de este grupo es que vienen por nuestros hijos y nuestros nietos, no por nosotros, porque nuestra mente no nos los puede cambiar, pero vienen por nuestros hijos y nuestros nietos. El otro punto que quería mencionarle era, rodéate de personas maduras en la fe. Proverbios 13, versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Más claro ni el agua. Busca personas que tengan un umbral espiritual más alto que es tuyo, donde tú puedas decir, yo quiero llegar ahí. Sabemos que Cristo es el top, pero de la iglesia, del sitio donde te rodea, busca personas que tú quieras imitar, como Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Aquí aplica el dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué pasa? Que nos rodeamos de personas que tienen un concepto del pecado o del adulterio muy diferente a lo que Dios enseña. ¿Y qué nos va a suceder? Vamos a pensar igual que ellos. Vamos a entenderlo como normal. Cualquiera tira una canita al aire. Eso le pasa a cualquiera. Eso no le pasa a cualquiera. Primero es pecado. Y segundo, estoy seguro que hay mucha gente que luchan a diario y que no les pasa. ¿Por qué no nos rodeamos de esas personas? Generalmente cuando nos rodeamos de personas que no comparten el concepto del pecado que tenemos nosotros, nunca terminamos influyéndolos a ellos. El mal se pega mejor y más rápido que el bien. Cuando usted hace una tortilla, tiene 4 huevos. Si usted echa un huevo malo, los 4 huevos mejoran la tortilla, se echan a perder. Y lo mismo pasa si tienes 4 huevos malos y le echas uno bueno. Sigue echándose a perder. Lo mismo pasa con nosotros. Si nos rodeamos de personas que tienen un concepto errado del pecado, en este caso del adulterio, nos vamos a contaminar. Como se habló al principio que mencionó Juan Carlos, no nos contaminemos. No nos contaminemos. Darle autorización a personas que son maduras o más maduras con respecto a ti, a que te corrijan, a que te llamen la atención. Es que no nos gusta que nos regañen. Pero si tú quieres protegerte, dale autorización a esa persona. Oye, si me ves en un mal paso, llámame la atención. Ayúdame, estoy enfrentando esto. El pastor, cualquier líder de la iglesia, siempre y cuando sea alguien más maduro que tú. Porque si te buscas a alguien que está por debajo de ti, lo más probable es que termine al lado del precipicio.
La semana pasada hablamos de algo importante. Evitar ser piedra de tropiezo. Este es muy frecuente. Como lo tocamos mucho la semana pasada, solo quiero decirles algo. Nosotros no estamos diseñados para estar llamando la atención de nadie solo para agradar a Dios. O sea, no te vistas, sobre todo las mujeres, no se vistan para llamar la atención de las personas. Intenta con tu vestuario agradar a Dios. Condúcete con pudor, pídele a tus hijos y exígele a tus hijos y tus hijas que se conduzcan con pudor, con una vestimenta adecuada, porque sobre todo en los niños, en la calle hay mucha gente mala, queremos vestir a nuestras hijas lindas, queremos tomarle una foto para que salga bonita y al final hay ojos que están viendo lo que no tienen que ver, que no ven la inocencia. Y ya por ese lado están siendo piedra de tropiezo, no solo para el que es malo, sino también para el que es bueno o aparentemente bueno. Otra enseñanza que nos da la Biblia, y en esta es bien claro Pablo: si eres soltero y no puedes contenerte, cásate. Simple. Fíjate que Pablo escribe este pasaje que vamos a leer en un contexto respondiendo preguntas que le hicieron los corintios respecto al matrimonio. Un área bien problemática. Ya hemos analizado que los corintios eran un desastre. Y los conceptos que tenían de la sexualidad, el adulterio, la homosexualidad, la poligamia, el concubinato, para ellos todo era ¿qué? Como vimos al principio, todo era ¿qué? Comida para el cuerpo. Y cuerpo para la comida. Y dice Pablo, les dice, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 2. Dice, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Fíjense. Y voy a saltar al versículo 8 y 9. Dice, a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedaran como yo. Es decir, si quieren quedarse como yo, es bueno. Pero si carecen de dominio propio, cásense, pues es mejor casarse que quemarse. Pablo nada más da dos opciones. O te casas o te abstienes. O abstinencia o matrimonio. Pablo no dice, quédate solo y empieza a probar a ver si aparece la que te sirve. El que esté soltero. Pablo no dice, quédate solo y sigue por ahí haciendo lo que te dé la gana. Abstinencia o matrimonio. ¿Qué más dice Pablo con respecto a esto? Veamos qué dice los versículos 3 de ese mismo pasaje. Dice, que el marido cumpla con su deber para con su mujer e igualmente lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro. Y continúa el versículo. O sea, le dice, búscate una esposa que sea propia, y a las mujeres su propio esposo. Pero además cumple los deberes como marido, y cumple tus deberes como esposa. Entiende que tu cuerpo no te pertenece a ti, sino que ahora le pertenece 100% ¿a quién? A tu esposo. Y el cuerpo de la esposa es ¿qué? Completamente del esposo. Y al final le dicen, no se nieguen unos a otros. No sé si han escuchado, pero hay parejas que se castigan así. No te voy a dar comida el fin de semana. Ustedes saben a lo que me refiero. Se castigan así. La Biblia es clara, no se niega, a no ser que sea para la oración de mutuo acuerdo. Pablo nos enseña, Proverbios 5 nos enseña, dice, versículo 18, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante sierva y graciosa gacela, que su seno te satisfaga en todo tiempo. Su amor te embriague para siempre. Efesios 5 nos dice, versículo 22, las mujeres, les voy a leer todo esto para hacer el análisis al final. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Pero así como la iglesia está sujeta, versículo 24, está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. Y sigue versículo 25 de Efesios 5. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ellas. Y voy a saltar al 28, dice, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Fíjense que Pablo no solamente le está diciendo, búsquense una mujer propia. Les está diciendo, no solo búsquensela, sino ámenla.
Difícilmente cuando tú te dedicas a cultivar tu matrimonio, a amar a tu esposo, a amar a tu esposa, difícilmente usted deja una brecha abierta para el enemigo. Porque es cultivar el amor. Cásate con ella, busca una esposa. No te puedes contener, cásate. Si puedes contenerte y seguir y tienes dominio propio para seguir solo y dedicarte solo al Señor, bienvenido. Él mismo lo dice, si alguien quiere ser como yo, bien le será. Pero si no, cásate. Y después que te cases, dedícate a cultivar el amor en tu pareja. Vive para ella o él. En el caso de los hombres, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que ¿qué? Que se dio por ella. Hay que hacer de esto un estilo de vida. El punto 9 que quiero tratar es el siguiente. A pesar de que todas estas cosas sirven como barrera y protección, la Biblia es clara en que a veces podemos caer, sobre todo porque nos confiamos. Muchos pueden caer. De los que están aquí, muchos pueden caer. Podemos caer. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Para darle respuesta a esto, vamos a Juan, el pasaje hermoso de la mujer adúltera. Juan 8, versículo 10. A todos nos encanta este pasaje, ¿verdad? La demostración que hace Cristo de perdón ahí y cómo deja en ridículo a los fariseos nos encanta. Pero ¿qué dice el pasaje al final? Voy a leerlo. Juan 8, versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete. Y esta es la parte que a muchas personas no les gusta. Vete y no peques más. Sí, te puedes caer. Te puedes caer. Pero la palabra es clara. Arrepiéntete. El Señor te va a perdonar como Cristo perdonó a esta mujer. Pero Cristo le dice: vete y no peques más. No lo hagas más. Llevo 7 años convertido y llevo 7 años luchando con el alcoholismo. 7 años luchando con el alcoholismo. 7 años luchando con el adulterio. 7 años luchando con la codicia. 7 años luchando con la mentira. 7 años luchando con el orgullo. 7 años pecando. ¿Qué dice la palabra del que practica pecado? Que no es hijo de Dios. ¿Que es hijo de quién? Del maligno. Y el que no practica pecado es hijo de Dios. Por tanto, cuidémonos de practicar. Cualquiera puede caer, pero lo que no puede pasar es que seamos ¿qué? Campeones olímpicos practicando pecado. No, somos capaces de ir a las Olimpiadas practicando pecado. Y todos los días lo mismo. Yo tengo a alguien que una vez me dijo: no, él es cristiano, pero lleva 10 años. Y dice que no, que él el alcohol no, que él bebe una caja diaria todos los viernes, sábado y domingo. Pero es cristiano. Es hijo de Dios. Si lleva 10 años practicando pecado, ¿qué dice la palabra? Alguien me dice: ya se puso, como le dije la semana, ya Dani se puso radical. No es radicalismo, es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el que practica pecado es hijo, en Juan 3, del 8 al 10. ¿Es hijo de quién? Del diablo. Y te da la contraparte. Por tanto, si caíste, busca el perdón de Cristo y vete y no peques más. Y por último, ¿qué les quiero compartir? ¿Qué debe hacer la iglesia como congregación en un caso de adulterio? Esta es la parte que la gente dice: no, esa es su vida, yo no me meto en su vida. Sobre todo esta cultura en esta cultura donde tú tienes, ¿cuáles son las pulgadas que hay alrededor de uno donde no lo puedes tocar? 18 pulgadas, es mi espacio personal. ¿Es verdad? No me abraces, no me toques, es mi espacio personal. Yo lo entiendo y lo respeto. Pero lo que nos enseña la Biblia con respecto a cuando hay un pecado de este tipo en la iglesia, no estoy hablando de caerle la culpa a nadie, ni estoy hablando de estar abracando a nadie. Es otra cosa. Nos enseña que tenemos también derecho y potestad para actuar. ¿Qué respuesta le da el mismo Pablo a los Corintios? ¿Qué respuesta le da Pablo a los Corintios? Y para esto vamos a la segunda carta a los Corintios, versículo 10. Disculpen, capítulo 10, versículo 6. Dice Pablo aquí, dice: la iglesia debe estar preparada para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes, o sea, de la iglesia, sea completa. O sea, si la iglesia es una iglesia sana, si la iglesia es una iglesia que ha llevado todos sus problemas cautivos, amarrados, prisioneros a los pies de Cristo, tiene la potestad, pero no solo la potestad, tiene la obligación de castigar las malas acciones de los miembros. La potestad y la obligación.
O sea, una de las funciones de la iglesia en estos casos, cuando se enfrente a un problema que puede pasar, sobre todo a medida que las iglesias van creciendo, es disciplinar, castigar y corregir. Es una de las funciones. Incluso hasta el punto de la excomunión si es necesario. La Biblia lo deja todo bien establecido, desde el principio hasta el final. Vayamos al ejemplo clásico que Pablo describe con respecto al adulterio en sus 2 cartas a los Corintios. En 1 Corintios 5 había un hombre que había tomado por esposa o por mujer, había tomado ¿a quién? A la mujer de su padre, a su madrastra. La Biblia no es clara de si el hombre había muerto o no había muerto, si el padre solo dice que tomó a la mujer de su padre. Y voy a leerlo de la traducción en lenguaje actual porque me pareció más comestible. Dice, yo, aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que estoy con ustedes y recuerde que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. ¿Qué le está diciendo? Que para lo que va a hablar ahora, ustedes como iglesia, Jesús es la respuesta, tiene el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo les digo que ese hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. O sea, la iglesia tiene el poder y la autoridad para castigar al punto de dejar a alguien separado, entregarlo a su pecado, ya no hacen más caso. Hasta ese punto puede llegar. Parece que los corintios esta parte se la aprendieron fácil. Los corintios se aprendieron esto de maravilla, al punto que después la segunda lo sancionan, pero después la segunda carta, mira lo que pasa. Dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Se le fue la mano a los corintios. Ellos fueron de un extremo al otro. Dice la traducción en lenguaje actual, dice, versículo 6. Pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes les pusieron. Parece que le dieron tan duro que se le fue la mano. Dice, ahora deben perdonarlo y ayudarlo a sentirse bien, para que no vaya a enfermarse de tanta tristeza y remordimiento. Yo les ruego una vez más, le muestren que lo aman. Hicieron lo que Pablo les dijo y se le había olvidado la segunda parte de la tarea. Aprendieron el castigar, disciplinar, el corregir, pero se habían olvidado que además de estas 3 cosas, otra función que tiene la iglesia a la hora de corregir a un pecador es que amar, perdonar y restaurar al arrepentido. Nosotros somos buenísimos en eso. Nosotros castigando somos buenísimos. En lo que somos malos es amando, perdonando y restaurando. Los corintios lo demostraron. Pablo se los había dicho en la primera carta. Le había escrito otra carta que no está en la Biblia, que es la carta severa. Y en esta carta les recalca. Está bueno ya que están apretando la mano con el muchacho. Ya el muchacho se arrepintió. Recíbanlo de nuevo. Se les había olvidado para que cuando el Señor venga, sea salvo. Pero yo, como siempre digo, esto Pablo no se lo inventó. En Mateo 18 está el orden de todo lo que tenemos que hacer con cualquier pecado. El orden del castigo, de cómo se debe manejar. Mateo 18, unos versículos después, que Jesús habla de lo que pasa cuando alguien se convierte en piedra de tropiezo para otros, sobre todo en este tema del adulterio. Dice, por tanto, versículo 15 del capítulo 18 de Mateo, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. O sea, tienes derecho a hacerlo de la mejor forma posible, de una forma adecuada, estando tú y él solos. A nosotros nos encanta llamar la atención en público, ¿verdad? Primero solo, corrígelo solo. Si te oyere, has ganado un hermano. O sea, ¿cuál es el objetivo de la reprensión? Ganar su alma, regresarlo al camino correcto. No es darle patadas hasta que el hombre ya no pueda levantarse. Ese no es el objetivo. Dice más, si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no los oyeres, entonces tenlo por qué, por gentil y publicano. Que de paso les digo que era lo peor que se le podía decir a alguien judío en esa época. Gentil o publicano. Como les dije al principio, la iglesia tiene el derecho, tiene la potestad, tiene la autoridad de corregir a alguien, incluso llevarlo hasta la excomunión si es un pecador que no se arrepiente. Primero, porque no está representando a Cristo y por tanto no es buen testimonio para el cuerpo de Cristo donde quiera que sea. Segundo, porque esa levadura puede ¿qué? Contaminar a toda la iglesia, que era lo que estaba pasando en Corintios.
Hermano, la batalla contra el pecado y específicamente contra el adulterio ya está ganada desde Cristo en la cruz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Cristo venció todo el pecado. Pero por si fuera poco, Dios nos dejó un manual de instrucciones de cómo tratarlo, de cómo salir de él, de cómo evitar que entremos. Pero bien, les explico algo. Este manual no está al alcance de todo el mundo. Está disponible, pero no todos pueden hacer uso de él. Porque si no les pasa como me pasaba a mí cuando empecé a leer la Biblia por primera vez, que no entendía nada y por supuesto no lo aplicaba. ¿Por qué? Porque no era hijo de Dios. Porque no era hijo de Dios. Por tanto, si no eres hijo de Dios, antes de poder poner en práctica todas estas herramientas, tienes que reconciliarte con Dios. Tienes que reconciliar tu relación con Dios. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Entendiendo lo que eres. Quizás no es con el pecado que hemos hablado hoy, que es el adulterio. Quizás no es con esto. Que de paso hay gente que dice, no, yo quizás fui un adúltero y ya yo no caigo en eso. Ni siquiera en la mente. Pero como Jimmy siempre nos dice, para Dios un día son 1000 años. Y 1000 años es como un día. Lo que hayas hecho en 15 años atrás, si tú no te has arrepentido, sigue siendo fresco delante de Dios. Fresco delante de Dios. Lo primero que hay que hacer para ser hijo de Dios es arrepentirte y creer por fe. Creer en Jesucristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo venció el pecado, pero si tú no crees en Cristo, tú no vas a ser beneficiario de esa salvación que Él ofrece. Que está a disposición de todos. Ya sabemos que Cristo sabe, que Dios sabe quiénes son esos todos. Pero está a disposición y como yo no lo sé, ni puedo hacer nada más que decirte la verdad, te recomiendo que si tú no eres hijo de Cristo, te reconcilies con Dios y entiendas que el sacrificio en la cruz y la fe en la obra salvadora de Cristo es el único camino para vencer este pecado, no, cualquier pecado. Te repito, yo no puedo hacer nada, solo puedo mostrarte el camino y orarle a Dios para que tenga misericordia de ti que no conoces a Cristo. Vamos a orar. Amado y santo Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te rogamos, Señor, que derrames tu misericordia sobre nosotros. Te rogamos, Señor, que nos permitas utilizar las herramientas que nos has dejado para que podamos, Señor, estar libres de pecado, Señor. Sabemos que somos imperfectos, pero que solo a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, y esa obra redentora en la cruz, muchos de los que estamos aquí somos salvos, Señor, y podemos combatir libremente sabiendo que la victoria está ganada. Ayúdanos, Señor, en este mundo corrupto, en este mundo cruel que estamos enfrentando, a que no permitamos, Señor, que las aves hagan nido en nuestra cabeza, Señor. Permítenos alejarnos, permite, Señor, que podamos alejar a nuestros hijos del mal. Te ruego especialmente a esta hora, Padre, por cualquier vida que está acá y no conoce a tu Hijo Jesús. Ten misericordia, Señor. Derrama tu gracia, Padre, de forma que en un futuro no muy lejano pueda hacer uso de todas las herramientas, sobre todo ese Espíritu Santo, Señor, que tú prometiste que enviarías, Señor, y lo hiciste, y que hoy vive en cada uno de nosotros, Señor. Envía sobre esa persona tu Espíritu Santo, Señor, a marcarlo, Señor, como arras de su salvación, Padre, que pueda, Señor, un día decir, hasta aquí me ha ayudado Dios. Bendice esta iglesia, Padre, bendice a los que están enfermos, derrama tu Espíritu sanador sobre ellos, dale sabiduría al personal médico para que los trate, Señor, de la forma que ellos merecen, dale compasión. Bendice nuestra nación, Padre, no solo la que estamos viviendo, donde nos has traído para cumplir tu voluntad en nosotros, sino también nuestros países de origen, Señor. Tantos trabajos que se están pasando en nuestras tierras, Padre, que no falte nunca el alimento, Señor, sobre todo en casa de los más necesitados. Permite en nosotros, Padre, tener un corazón dador alegre, que podamos suplir las necesidades de otros. Sobre todo, perdónanos, Señor. A diario, como decía David, pecamos contra ti. Permite, Señor, que nosotros podamos transmitir ese perdón a otros. Todo esto te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.